que habíamos dicho que la filosofía de la naturaleza trata del ente móvil, que es aquel que es capaz de cambio físico. Por lo tanto, empezamos por aquello que hace posible a los entes móviles del cambio físico, que es lo que llamamos cantidad. Y ¿dónde está la definición? Lo pone aquí: aquella propiedad por la que los cuerpos tienen una estructura que no implica de suyo diversidad cualitativa interna. Diversidad cualitativa es que no cambia su ser, es decir, no pasa de ser una cosa a ser otra, que no tenga diversidad cualitativa, me refiero. Por ejemplo, dentro de una naranja, pues vas de una parte de naranja a otra, pero sigue siendo la misma naranja. El dinero, por ejemplo, es más fácil. Cantidad de dinero. Pues todas las partes de la cantidad de dinero son dinero. Diversidad cualitativa en ausencia de diversidad cualitativa en esto. Pues cada una de las partes que tiene pues son el mismo calzador. No es el componente físico, es aquello que hace posible que el cuerpo sea físico. No es una... eh, no es la materia de una sustancia, si lo que te refieres a eso. No, lo pone aquí. Aquella propiedad por la que los cuerpos tienen una estructura que no implica de suyo diversidad cualitativa interna. Lo que lo hace posible es esto. Bueno, el accidente por el que los cuerpos se constituyen en todos provistos de partes difluentes. Algo por lo que las cosas pasan a tener partes. Si no hubiese cantidad, si no pudiésemos dividir el objeto en distintas partes, no sería algo extenso. No tendría lugar. No. Con cantidad nos referimos, vamos por partes. Con cantidad nos referimos a aquello que divide, que hace posible que el cuerpo sea divisible, sin que esa división implique que haya distintas cosas. Por ejemplo, si decimos que yo tengo 2 euros, aquí tenemos una división entre 1 y 2 euros, pero no hay división cualitativa. Esto es en el caso del dinero. Si hablamos de cosas, de entes físicos, lo que tenemos es que esa cantidad ocurre en el espacio. Tienes una parte del calzador por aquí y otra parte por aquí. Hay aquí una diversidad. Esto no es el mismo sitio que este. Eso es en el lugar. Entonces tenemos una cantidad. Podemos medir diferencia. Pero esa diferencia, esa diversidad, no es cualitativa porque es el mismo calzador. Las cosas ocurren, están en un sitio. Y ese sitio tiene una extensión. Eso es lo que llamamos cantidad. Sí, consecuentemente lo hace medible, pero no es lo que lo define. Lo que lo define es esto: porque los cuerpos se constituyen en todos provistos de partes difluentes. Tiene partes en el sentido de que yo puedo pues separarlo, lo parto en dos y
son cosas distintas, pero no implica una diversidad cualitativa, es el mismo objeto. Bien. También dice aquí al principio del capítulo, para separar un poco más la filosofía de la naturaleza de la física positiva, que me pareció ilustrativo, fue que pone aquí que lo que en el mismo cuerpo hace posible mediante esa fuerza o sistema de fuerzas la traslación se dé, no entra como tal en el dominio de la ciencia física. Sin embargo, tal vez por ello mismo es algo real. Cuando hablamos de ciencia física, de la ciencia positiva, se pregunta por cuando algo se mueve, de qué fuerzas actúan en ello para que ello mueva. Pero no se pregunta de qué hace que sea posible que ello se mueva. Consecuentemente no estudia algo real, la ciencia positiva de la física. Como nos preguntamos en el caso de la filosofía de la naturaleza, por aquello que hace posible, aquello que funciona como causa de que las cosas puedan moverse, que es eso que tienen las cosas que las hace movibles, ya estamos estudiando algo real. Y eso vamos a ver, es la cantidad. Aunque no sea un ente, la cantidad es algo real, es un accidente que ocurre en algo. Lo de la ciencia positiva, sí. Cuando nos preguntamos en la ciencia positiva cuándo algo se mueve, o por qué se mueve algo, te responde un sistema de fuerzas. Te dice que esto se mueve porque hay una fuerza por ahí que lo hace no sé qué. Pero no te responde a la pregunta de qué es lo que hace posible que se mueva. ¿Qué tiene esa cosa, que tiene ese ente que tienes ahí delante, que hace posible que se mueva? Entonces, en cuanto que estamos dando aquí la causa de que eso se puede mover, estamos hablando ya de algo real. Como que te va a describir la interioridad del ente, te va a describir la causa del ente. La ciencia positiva no hace eso, entonces la ciencia positiva no estudia algo real. La filosofía de la naturaleza sí. Si dedicas la ciencia positiva aquí, estudia el fenómeno del movimiento y te intenta dar un sistema. La ciencia de la filosofía de la naturaleza, ahí ya hablamos en sí de que qué es aquello que le hace posible moverse. Entonces ya hablamos de la realidad. Y decimos esa condición o propiedad es lo que se llama cantidad, que es aquella propiedad por la que los cuerpos tienen una estructura que no implica de suyo diversidad cualitativa interna. Puedes dividir el objeto en cosas sin que eso implique una diversidad cualitativa. Cualitativa es la diferencia entre un lápiz y un boli, un perro y un gato. Son cualitativamente distintos. Pero aquí decimos que en el caso de la cantidad no implica por ello diversidad cualitativa. Y esto nos lleva a que los que habéis estudiado algo de matemáticas, seguro que lo habéis oído alguna vez, el concepto de continuo, distinto del concepto de discreto. Por ejemplo, los números reales son continuos. Todos los números reales que se encuentran entre el 0 y el 1 son algo continuo. Una línea recta es continua. Los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, estos son discretos.
Por eso esta continuidad nos puede hablar nos puede hacer pensar en los conceptos de fluencia, de que tienes una cosa pegada a otra, tienes aquí un ente y tienes otro y los puedes juntar. En ese caso se dice que son difluidos, los tienes uno al lado del otro. También el concepto de contigüidad, están juntos. Y aquí algo también importante a señalar sobre la cantidad, que dentro de la mentalidad moderna está muy metido y hay que sacarlo un poco. Es que la cantidad no es el cuerpo al que distiende, sino un accidente o propiedad real presente en él. Si se reduce el cuerpo a su cantidad, como hace Descartes, sin distinguir entre el sujeto, la sustancia corpórea, y lo por él tenido sustentado, en este caso la propiedad de la cantidad, se hace imposible fundamentar la diferencia entre cuerpos contiguos. Si decimos que la cantidad no es algo que las sustancias tienen, que los entes movibles tienen, estamos negando la posibilidad de diferenciar un objeto de otro. Decimos que la cantidad es algo que tú mides en un espacio y no algo que los objetos tienen. No tienes posibilidad de diferenciar un objeto de otro. Para Descartes reduce todo lo material a ciertas distancias, a ciertas cosas que puedes medir, pero no postula la existencia de ciertas sustancias que no son otras. Descartes esto, todo lo que tienes aquí a tu alrededor son simplemente cosas que tú mides. Un espacio medible, y en ese espacio que tú mides cosas, pues en un sitio se encuentra una y en otro sitio se encuentra otra, simplemente por distancia. Pero no entra dentro de la mente cartesiana la idea de que existe ahí un objeto que es distinto de otro. Es simplemente una distancia, un lugar en el que no hay cosas. ¿Entiendes? Tú piensas, si solo hubiese distancia, si no hubiese sustancias, ¿cómo separas, cómo diferencias un objeto de otro? Claro, hay que diferenciar por eso entre la sustancia y la cantidad. Cantidad es algo tenido por el objeto, no es algo que está antes del objeto. Sí, vamos a subir otra vez. La cantidad, aquella propiedad por la que los cuerpos tienen una estructura que no implica de suyo diversidad cualitativa interna. El accidente por el que los cuerpos se constituyen en todos provistos de partes y fluentes. Puedes separar en partes sin que esas partes impliquen una diversidad cualitativa. Eso es lo que es la cantidad. Y la cantidad, como decimos aquí, tiene que ser una cualidad de los cuerpos, no puede ser algo anterior a los cuerpos, algo de los cuerpos. Si fuese algo anterior a los cuerpos, si tiene simplemente el espacio y en el espacio no hay cosas,
No podrías diferenciar una cosa de otra. Estaríamos otra vez olvidándonos de la cuestión fundamental en la filosofía de la naturaleza, que es el ente físico. De aquí viene de los errores que hablamos en la última clase. De olvidarse de preguntarse por las cosas y pasarlo todo al abstracto, a lo formal. Y entonces pues ya no hay realidad, porque no tienes nada fuera tuyo, sino que tienes simplemente una ecuación matemática fuera de ti, un plano, unas curvas, unas líneas, pero no tienes cosas. Entonces pues es importante poner la cantidad como atributo de la cosa, de la sustancia. Bien, segunda parte. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien. El segundo subcapítulo es el problema del continuo, que tiene dos preguntas, tiene dos partes. La primera pregunta es, ¿cómo hacer compatible la pluralidad de la cantidad con la unidad de la sustancia? Es decir, ¿cómo es posible que el calzador tenga partes continuas, de distintas partes, pero que a la vez sea uno? Una pregunta importante. Y la segunda pregunta del problema del continuo es cómo se explica que algo realmente uno pueda ser objeto de una división infinita. Si es uno, es que tiene una cierta unidad, pero tú lo puedes romper en infinitas partes. ¿Cómo es eso? Si habéis oído de las paradojas de Zenón, Zenón y Parménides entraban en esta cuestión. Y Aristóteles resolvió el problema. Vamos a ver ahora cómo. Y decimos, antes de dividir el continuo, tiene ya una estructura u orden posicional de partes. Si más tarde se hace una división del continuo, no se puede decir que el resultado de la división sean las partes de este, sino unos cuantos, todos que pueden funcionar cada cual por su cuenta, lo que no es en efecto propio de las partes. Estas, por el contrario, solo tienen sentido, como tales partes, la unidad del todo por ellas integrado. Si esta unidad se rompe, las que eran partes devienen todos mutuamente ajenos. Las partes se entienden como partes, se entienden que son en tanto que son partes de un todo, de una unidad. Desentendidas de su unidad, relacionado con la pregunta de antes, no tiene sentido que existan como partes. ¿Qué son? Dejan de ser lo que eran. Entonces las partes de una sustancia se entienden como relativas a la unidad de la sustancia. Si te cargas la sustancia y te cargas el 1, las cosas que quedan después ya no son igual que las partes de la sustancia, aunque materialmente puede que lo sean. Si yo me cargo el calzador, lo parto en dos, las partes una vez separadas ya no son partes de un calzador. Por eso, esto nos da la respuesta a la primera pregunta.
para responder la unidad dentro de esa pluralidad. La solución está en decir que las partes en cuestión no son entes en acto, pero tampoco en absoluta potencia, porque si fuesen absoluta potencia no serían nada. Dice aquí Hennen que las partes del continuo son entes en potencia próxima al acto. Ni en potencia ni en acto, sino en potencia próxima al acto. Que junto a esta idea que tenemos aquí, pues resuelve la primera pregunta. Las partes del continuo son pues en potencia todos, pero actualmente son partes. Esto es, no entidades perfectas, no verdaderos entes capaces de existencia por sí mismos, sino ingredientes de un ser plenario con el cual y en el cual coexisten. Esa es la idea. En acto lo que son es partes. Si yo me cargo el calzador y lo separo en dos, ya no es lo mismo. En acto ya no son partes. En potencia se separan, pasan a ser en todos. Pasan a ser cosas distintas. Pero actualmente, mientras están en el calzador, son partes. No son entidades perfectas, sino que son partes de un mismo calzador. Esto es complicado, sí. Este capítulo es un poco complicado. Pero si tienes cualquier pregunta, decidme. Luego, la segunda pregunta, sobre la divisibilidad, básicamente hay varias respuestas, pero nosotros vamos a coger la aristotélica, que es la que se decanta el autor también. Hay que distinguir dos clases de divisibilidad en los seres corpóreos. Una finita y, por así decirlo, intraespecífica, regida en cada caso por la naturaleza respectiva del cuerpo en división, y otra infinita y genérica, que afecta a todo cuerpo en cuanto cuerpo, independientemente de su manera peculiar de ser. Es decir, la primera es una división finita porque atiende a la naturaleza de la cosa. Por la propia naturaleza del calzador, o no sé, del móvil igual es más fácil, existe una cierta cantidad de divisiones que yo puedo hacer en el móvil hasta que deje de ser móvil. Puedes dividirlo en la pantalla, en la batería, en la tarjeta SD, y tienes una división finita. Y luego puedes hablar pues de la posibilidad de partir cada una de esas partes en partes más pequeñas, así infinitamente. Vamos a referirnos ahora a la segunda cuestión, a la división genérica, que debemos decir es infinita. Esta división infinita se pueden hacer... Bien lo que pone. Hay también otro modo distinto de entenderla, compatible con tal unidad, y que no consiste en una potencia para la división en infinitas partes actualmente dadas, sino en una potencia para la infinita división en sinnúmero siempre finito de partes actuales. Es decir, en potencia el móvil es divisible en infinitas partes, pero en acto, tú cuando vayas a dividir el móvil en ese número finito de infinito, no puedes hacerlo infinitamente. El acto siempre es finito, no existe acto infinito. Potencialmente el móvil tú lo puedes dividir en todas las partes que quieras,
existe siempre la posibilidad de una parte que tú decretes en tu mente de dividirla. Pero a la hora del acto, a la hora de hacer esa división en la realidad, siempre va a ser algo finito. Y con esto queda respondida la segunda pregunta que hacíamos antes. La divisibilidad de las cosas en acto es finita, en potencia es infinita. Decíamos, la segunda pregunta era las partes... No, ¿cómo se explica que va a preguntarse que algo realmente uno pueda ser objeto de una división infinita? Pues la acabamos de responder con estas dos cosas. La mente no es exactamente a lo que nos referimos con potencia. La diferencia está entre acto y impotencia. Es decir, en potencia, que algo sea en potencia nos referimos a que es posible que sea eso. Es posible que llegue a ser eso. Por ejemplo, yo en potencia puedo dormir. Yo en potencia soy alguien durmiendo, porque puedo pasar a dormir. Pero en acto no lo soy. En el caso de la división, lo mismo. En potencia, tú el móvil lo puedes dividir en infinitas partes, todas las que quieras. Pero en acto, a la hora de que eso pase a actualizarse, a realizarse, pasar a ser real, esa parte de ese número de divisiones va a ser siempre finito. No se puede hacer infinitamente en la realidad. Bien. Por eso aquí responde a lo que he dicho antes de las paradojas de Zenón. Esas divisiones son simplemente potenciales. En el acto tú tienes algo finito. ¿Alguna pregunta? Bien. Que decía, en el caso de la paradoja de Zenón, dice que Aquiles no puede alcanzar a la tortuga porque tiene que pasar por un número infinito de partes. Y eso, en potencia esas partes son infinitas, pero en el acto es algo finito. Bien. Ahora entramos al lugar y dentro del lugar distinguimos, esto probablemente no lo he dicho nunca, entre el ubi y el lugar. El ubi es el accidente real del ser corpóreo, es decir, aquello que tiene el ser, que el ser es afectado por una cierta posición, y por otro lugar es
a aquella superficie en la que ese ser se encuentra, en relación a otros seres. Lo primero le llamamos ubi y lo segundo le llamamos lugar. El lugar, pone aquí Aristóteles, es el primer límite inmóvil de lo circunscriptivo. Por así decirlo, la superficie en la que se denota un cierto ser. La superficie en la que denotamos el móvil, pues ahora está en una superficie y ahora está en otra. Eso es el lugar. El ubi, por otro lado, es el accidente real del ser. Lo que le acontece al ser de estar afectado por una posición o por otra. Pone aquí, no es el dónde estás, sino precisamente su estar mismo. Luego entra aquí una cuestión complicada sobre el... Las, ¿dónde estaba? Sí, la superficie material, la superficie formal. Eh, la material es aquello por lo que se conforma el lugar, y formal se entiende por así decirlo, el lugar en el que ocurre eso. Pero bueno, no es importante eso. También habla sobre la posibilidad de superposición de modo sobrenatural, para hablar, por ejemplo, de los milagros del Nuevo Testamento, pero tampoco es importante. Sobre ubi y lugar. ¿O cuál? Vale, sí. El ubi es el accidente real del ser corpóreo, aquello que le afecta al ser por pasar de un sitio a otro. Aquello relativo al ser. El lugar es por así decirlo, la superficie sobre la que se encuentra el ser, el ente. El lugar no radica, pone aquí, en el cuerpo localizado, sino al revés. La diferencia entre el ubi y el lugar, ¿entiendes? Vale. Y pasamos, sí, bueno, y decía que aquí pasa a diferenciar entre el... ¿Dónde estaba?
superficie material y la superficie formal. Por ejemplo, cuando un cuerpo se encuentra, cabe otro que no se desplaza. Si el cuerpo contenido se halla en tránsito y con él asimismo el contenido, la superficie que localiza a este es materialmente inmóvil, puesto que es la misma, pero formal o posicionalmente móvil. Si tengo, por ejemplo, una mano en un guante y todo se halla en tránsito, voy moviendo la mano, materialmente es inmóvil, porque es el mismo guante, pero formalmente es móvil. Una diferencia sutil que a la hora de hablar sobre el espacio pues puede llegar a... Pues sí, imagínate que tengo la mano en un guante. Si muevo la mano con el guante, la superficie material de la mano es la misma, porque no cambia. El guante se mueve con la mano, pero formalmente se mueve la superficie. Pasa de ser una a ser otra. Entonces el lugar material es el mismo, porque el lugar material es el guante. Pero el lugar formal, entendido como el espacio, es distinto. El guante, es decir, por ejemplo, puedo decir que la mano está en el guante, ¿no? Y da igual que la mueva o que deje de moverla, la mano sigue estando en el guante. Entonces el lugar de la mano, materialmente hablando, es el guante. Pero formalmente hablando, la mano se mueve, pasa de un sitio a otro, aunque su lugar material sea el mismo. Porque decimos que la mano está en el guante, entonces el lugar material de la mano es el guante, porque está en el guante. Pero tú cuando mueves la mano, mientras está dentro del guante, cambia de lugar. No cambia de lugar material, porque el lugar material sigue siendo el mismo, el guante. ¿Sí? Vale. Y también habla sobre la posibilidad de de que dos cosas existan en el mismo lugar. Pero bueno, esto es una banda, sí. Eh, Dice que naturalmente sí, naturalmente no. Sobre el espacio. Aristóteles lo define como un medio entre extremos. Tienes una cosa, tienes otra y hay algo que está entre medio de ellos. Es lo que llamamos espacio. Aquello que separa las cosas. Y dentro del espacio podemos diferenciar entre el espacio finito, que es aquello real, que es real, no es un ente de razón esto, que está entre una cosa y otra. Hay algo que puedes medir ahí entre el uno y el otro, y eso es finito, tiene una medida. Si no es finito, es decir, si nos referimos a aquel lugar en el que existen las cosas, tenemos que admitir una cierta infinitud, porque ese lugar en el que se encuentran las cosas, a priori, nuestra forma de concebirlo, si hemos admitido que existe espacio entre las cosas, ese sitio no tiene límites, es infinito. Porque siempre se admite pues un más allá. Tienes dos cosas, una distancia, pues esa distancia la puedes duplicar o triplicar. Y así hasta el infinito. Y es por así decirlo, el lugar donde se encuentran las cosas. Porque tú cuando piensas en distancias, piensas en el espacio, lo imaginas así en tu cabeza.
siempre existe la posibilidad de que las cosas se separen más. Entonces, como es imposible, como hemos dicho antes, que algo sea infinito en acto, o lo que es lo mismo, es imposible eh, nombrar ese espacio infinito, o señalarlo, o imaginarlo, no existe ese un espacio infinito, tenemos que estar, tenemos que admitir que eso que hemos dicho que se llama espacio infinito es un ente de razón. Es algo que yo utilizo para entender esta realidad de un espacio finito. El espacio finito es algo real, pero el infinito es un ente de razón. ¿Cómo esto es así? Bien, porque la idea de un don de universal en las cosas corpóreas es contradictoria, porque el lugar supone la cantidad, no solo en lo que está localizado, sino también en el ser localizante, que es de este modo un cuerpo al que también compete estar en el lugar, etcétera. Un círculo, diríamos ahí, círculo vicioso, diría al infinito. Entonces, la idea es que exigir un lugar para cada cuerpo es invertir el orden de las cosas, a la vez que iniciar un proceso infinito, contradictoriamente determinado por un espacio que no tiene fin. Es decir, que hallarse en un lugar es consecuencia y no causa de la circunscripción de lo localizado por la superficie de un cuerpo locativo. No es que haya un lugar en el que están las cosas, un espacio infinito donde están las cosas y que ponemos las cosas encima, sino al revés. Las cosas tienen una cantidad, tienen un espacio, y de ese espacio, de esa separación real que tienen las cosas, suponemos después que existe un espacio infinito. De la cantidad real que tienen las cosas, de ese espacio real que tienen las cosas, y de esa separación real que existe entre las cosas, vemos que hay algo real que es un espacio finito. Y nosotros, para entender el espacio finito, porque dentro de nuestra concepción de lo que es ese espacio finito, siempre admite una mayor distancia. Imaginamos ese espacio infinito. Pero ese espacio infinito no es algo real, es algo de razón. Es decir, eh, exigir un lugar para cada cuerpo es invertir el orden de las cosas. Es al revés. Primero tiene la cosa y luego el lugar. No primero el lugar y luego la cosa. Bajo la mentalidad cartesiana, como hemos visto antes, primero va el lugar y luego va la cosa. La cosa no existe para Descartes. Para nosotros no. Primero va la cosa y de ahí sacamos la cantidad y de ahí sacamos luego el espacio finito. La distancia que hay entre las cosas, el espacio que separa dos cosas. La idea es, Kant y Descartes parten de los conceptos de espacio y tiempo, y eso es lo universal. Tienes ahí un espacio aquí con un tiempo y las cosas que tengas ahí no existen realmente, son algo accidental. Parten de ese espacio y concluyen las cosas. Esto es al revés. Partimos de las cosas, partimos de las sustancias y de esa cantidad que tienen y de ahí concluimos el espacio. Para todo el mundo hoy en día, la mentalidad cartesiana es la que entienden las cosas, como entienden el espacio y el tiempo. Para nosotros no, porque partir de ahí es negar la existencia de los entes físicos, y si negamos la existencia de los entes físicos nos cargamos el conocimiento. No es como funciona el conocimiento, como piensan Descartes y Kant. Buenas, señores, perdón por llegar tarde, estaba en misa. Hola. Se nos ha ido la luz hoy. En misa, Sí, vaya, lo bueno es que ha vuelto como en los 5 minutos y al final han
han cantado de Regina Celli en latín, lo cual es muy de agradecer. Sí. Muy bien, estoy muy bien. Gracias por preguntar, Inojo. Pues nada más entrar y estamos otra vez metiéndonos con Catherine o Descartes. Para variar. Pero al final ese es el problema, ¿eh? O sea, aquí lo veis, es decir, si nos cargamos, lo que decimos, si nos cargamos las sustancias como lo primordial, se acaba la filosofía. Ya no hay cosas, es decir, es todo una abstracción. Y la gente pasa a vivir en sus cabezas y no en la realidad. Luego, sí, entonces, rollo, según esta gente, como que las cosas no existen, o rollo, no son así como cosas raras. Y cada uno vive en su cabeza, rollo, las cabezas, las mentes de la gente, ¿qué es? Lo existente, para ellos, la realidad parte del sujeto. De mierda, ¿no? Sí, autismo. Joder, no tiene sentido. Es literalmente autismo. Sí, sí, es autismo, sí. Que Descartes y Kant eran autistas. Joder, chaval. Y ahora. Pues sí, es decir, lo voy a decir en varios sentidos, en el metafísico y en el moral. El pecado es eso, mirarse al ombligo. Y metafísicamente lo mismo. Si tienes una filosofía que consiste en mirarte al ombligo, pues luego la gente efectivamente se condenará. Si tienes una filosofía que consiste en mirar la realidad, pues luego la gente será buena, será santa. Por eso tenemos el liberalismo como sistema político y por eso todo el mundo no hace otra cosa que mirarse al ombligo. Porque de la filosofía que tenemos aquí, que acabamos de ver aquí en estos párrafos, es eso. Consiste nada más que lo que uno quiera, lo que uno le apetezca, yo, no vive conmigo. Por eso el espacio infinito es un ente de razón. Lo que hay no es un espacio, lo que hay es una sustancia que tiene una propiedad, un accidente de, de tener cantidad, de tener espacio. Y bien, eso es todo. El tema es, sobre todo la parte del continuo, pues es complicada, ha tenido mucho debate en la historia. Sí, vamos a repetir la definición. Accidente por el que los cuerpos se constituyen en todos previstos de partes difluentes. Y es algo real, decimos, algo que atañe a las sustancias. Ya, eso es todo. Una pregunta. Cecilia, no has dicho nada. ¿Estás ahí? Así todo bien, amigo. Gracias. ¿Entendiste? Sí, Vale.
pues acabo la clase pues y vamos al canal de voz.